Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. Segundo bloque de programa, Piera Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector Oil and Gas, 45 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. pieragostini.srl.com.ar. Como lo habíamos anticipado, en este bloque vamos a desarrollar el análisis económico junto a Juan Manuel Morales, magíster en Economía. Juanma, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la invitación. Bueno, panorama complicado, inflación del 7,7% en marzo, el nivel más alto desde el 2002. En estos últimos 12 meses tenemos una inflación acumulada del 104%. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que estamos ante un modelo económico completamente agotado, que ya todas las variables están descontroladas, muchas distorsiones, y si le sumás a esa situación un contexto, una coyuntura internacional que no ayuda, no internacional, la internacional sí ayuda, lo que no está ayudando es los factores del clima, ¿no? Claro. La sequía. Claro. Porque la verdad que los precios de los commodities están bien. El problema es que la sequía ha generado una pérdida muy grande del campo, una caída en las exportaciones, y eso afecta, por un lado, a la oferta de dólares, hay menos dólares en la economía, claro. Y por el otro lado también el gobierno tiene menos ingresos, porque la verdad que la dinámica de la recaudación por retenciones, que son impuestos a las exportaciones, claro. Muestra una caída muy importante, pero no solamente eso, porque si vos no exportás, no tenés dólares, el gobierno lo que hace es profundiza el cepo para importar. Entonces también hay claro. menos recaudación por aranceles a las importaciones y menos tasas de estadística, que son impuestos que se cobran a las importaciones. Claro. ¿No? Entonces todos los impuestos que vienen derivados del comercio exterior claro. están mostrando una dinámica en baja, ¿no? Con lo cual, esta situación de la sequía, más un modelo económico que está agotado, y sumado también a una coyuntura electoral que genera volatilidades, expectativas diversas y por ahí la dolarización de carteras que la gente se va a cubrir, genera todo este combo para este año que es muy complicado y que arrancó ya muy complicado. Sí, tal cual. Más todos los conflictos internos, peleas en el gobierno, en el oficialismo, ¿no? Sí, por supuesto que son peleas entre personas que ninguna tiene la solución. Claro. ¿No? Porque Cristina, el kirchnerismo duro está enojado con Alberto, pero Alberto ha sido esencialmente kirchnerista en su manera de hacer política económica, ¿no? Yo siempre digo que pues muchas veces hay gente que cree que Néstor Kirchner era mejor que Cristina y a su vez Cristina parece que era mejor que Alberto. No, son los tres lo mismo, ¿no? Claro. Todos los kirchnerismos han sido iguales, lo que pasa que el contexto ha sido diferente y fue un modelo que se fue repitiendo y se fue agotando. Claro, y ahora estamos viendo la última fase del modelo kirchnerista, donde ya no hay más plata para repartir, claro. donde ya hay un déficit que no se puede financiar, donde la inflación ya se está descontrolando, donde no hay dólares en el Banco Central, donde las instituciones están muy bastardeadas. Entonces, estamos viendo el final de un modelo que lamentablemente no se ha corregido a lo largo de los años. Claro. Uno de los talones de Aquiles de este esquema es el de la situación fiscal. Vos ahí preparaste dos cuadros. Uno, señor director, si es tan amable, el resultado fiscal primario. Sí. ¿Cómo estamos en materia de déficit fiscal en relación a periodos anteriores? Exacto, ahí lo que se ve se compara enero y febrero, el primer bimestre del año, año 2021, 2022 y 2023, ¿no? Lo que se ve que en enero del 2021 hubo superávit, pero después todos los otros meses fueron deficitarios, ¿no? Y lo que se está viendo, si ese cuadro está en pesos constantes, es decir, que no está, digamos, a un lado el efecto de la inflación. Claro, está ajustado por inflación. Claro, está ajustado por inflación. Con lo cual lo que estamos viendo es que en lugar de que el déficit
se reduzca, lo que vemos es un ensanchamiento del déficit. Aún así, dentro del marco de un programa con el FMI que indicaría hasta el momento que la meta de déficit fiscal primario para este año tendría que cerrar en 1,9 puntos del PBI. Obviamente, en estos momentos ya se está renegociando esa meta con el FMI. Pero claro, el déficit se sigue ensanchando, ¿no? Y en parte tiene que ver con que, bueno, obviamente se tardó muchísimo la implementación de la quita de los subsidios a la energía, no ha habido reestructuraciones en el Estado, no ha habido un ajuste del Estado, pero a su vez también lo que se ha golpeado es por el lado de los ingresos, lo que te comentaba recién, que los ingresos en términos reales del Estado Nacional han caído, ¿no? O han crecido por debajo de la inflación en los primeros meses por el efecto que ha tenido la caída de los impuestos al comercio exterior particularmente. Entonces lo que estamos viendo es que un Estado que no ajusta, que no reduce sus gastos y a la vez cada vez recauda menos fruto de la sequía. La consecuencia es el déficit y el otro cuadro es el de la inflación mensual, ¿no? Ahí vemos correlación, más déficit, más inflación. Exactamente. También lo que ahí hay que destacar es que, bueno, al momento de hacer ese cuadro no estaba la inflación de marzo, que ya la tenemos, que es 7.7, pero lo que estamos viendo es una dinámica de aceleración de los precios ya descontrolada, ¿no? Y bueno, esto ya es peligroso porque lo cierto es que cuando se supera cierto nivel es muy difícil de pararlo, se necesita un programa de reformas estructurales, un programa de estabilización, y el gobierno no da ninguna señal de que eso va a pasar, ¿no? Sigue controlando precios, sigue tratando de pisar el tipo de cambio oficial, pero estas cuestiones la verdad que no van a generar nada positivo. En relación a la aceleración que vos planteás, dos datos que das en la columna que escribiste para la revista. Primer bimestre del 21, inflación igual 7,8%. Primer bimestre 2023, 13%. Aceleración inflacionaria. Sí. Y si uno toma en cuenta la inflación de los primeros 3 meses, ahora que ya lo tenemos, los primeros 3 meses de este año, la inflación fue del 21,7%. O sea, cuando uno la anualiza te da cerca del 120%. Pero esta inflación tiene un claro carácter de aceleración. Nada nos indica que esta inflación se va a quedar en estos niveles. ¿Por qué? Porque en estos niveles no se puede estabilizar la inflación. No hay estabilización de la inflación en niveles del 7. Esto siempre es para más. O la inflación se la ataca y se la reduce o se la deja crecer. O sea, no se puede estabilizar la inflación en estos niveles. Y lo que estamos viendo cuando vos mencionabas estos datos es que la inflación año a año se va acelerando y hoy tenemos, estamos metidos en este problema. Ahora, hay economistas que plantean no riesgo de hiperinflación, pero sí de una inflación más alta. ¿Coincidís con este diagnóstico, con este panorama? Sí, lo cierto es que es muy difícil dar números porque es imposible porque hay tantas variables, pero sí, yo creo que la inflación se va a acelerar y va a ser mucho mayor al año pasado. Más o menos se habla en un consenso de 140%, 120% que sea la inflación de este año, pero puede ser muchísimo más, ¿no? Va a depender sobre todo de la demanda de pesos, ¿no? Si bien el Banco Central sigue emitiendo dinero porque hay que pagar déficit fiscal, pero también el Banco Central interviene en el mercado secundario de bonos y compra bonos y para eso emite pesos. O sea que hay una emisión constante. Ahora lo que tenemos es un programa de dólar agro donde va a haber mucha liquidación de exportaciones de golpe y el gobierno va a tener que el Banco Central va a tener que imprimir muchos pesos para comprar esos dólares. Y además, fíjate esta cuestión, estas distorsiones que surgen del dólar agro. Vos tenés un banco central que compra los dólares a 300 pesos, pero después cuando se los vende a los importadores, se los vende a 211. ¿No? Ahí hay una pérdida que eso también lo pagamos todos los argentinos por estas distorsiones que se van acumulando, ¿no? No hay nada gratis en la economía, ¿no? No, por supuesto. Si lo sabremos los argentinos que estamos ajustando desde hace muchos años. Y en el tema de emisión, ¿tenés algún dato de incrementos en el circulante en este trimestre? ¿Cómo venimos? La emisión sigue creciendo, más o menos va creciendo al ritmo de la inflación,
Pero, a ver, lo que pasa es que el Banco Central, esto hay que verlo de manera más completa, porque el Banco Central va emitiendo, pero a su vez va absorbiendo pesos, ¿no? Entonces, con las LELIQs. Las LELIQs y los pases pasivos. Esa absorción de pesos implica una emisión futura, porque por esa emisión de deuda, que las LELIQ, los pases son deuda, el Banco Central tiene que pagar intereses. Y que en cierta forma eso que está ahí en los pasivos del Banco Central son los respaldos de los depósitos de la gente a plazo fijo. Entonces, si vos ves cómo viene creciendo los pasivos remunerados, ya son más de 2 bases monetarias. La base monetaria, que es el dinero que circula en manos de los agentes, más o menos son 5 billones de pesos. Billones. Y cuando vos vas a los pasivos remunerados del Banco Central, son 12 billones de pesos, ¿no? Es más del doble. Claro. Es decir, es deuda que tiene el Banco Central. Es deuda que tiene el Banco Central. Y acá tenés otro problema que surge de eso. ¿Qué es lo que sucede? Con estos números de inflación, el Banco Central está obligado a aumentar la tasa de interés. Claro. Cuando aumenta la tasa de interés para seducir a la gente que ahorre en plazo fijo, que deje de mandar dólares y se vuelque al ahorro en pesos, lo que genera ese aumento de tasa de interés que también aumenta la tasa de interés que el Banco Central le paga a los bancos comerciales por esos pasivos remunerados. Claro. Es decir, que esa bola de pasivos que está ahí acumulándose y que es emisión futura sigue aumentando, ¿no? Entonces, es un Banco Central que se muerde la cola. Porque ahora en estos días se tiene que decidir si el Banco Central va a subir la tasa de interés. Con estos números de inflación probablemente tenga que subir la tasa de interés. Ahora, esa suba de tasa de interés implica más emisión monetaria futura. Claro, ese es el tema. Y una cuestión central es la caída en el nivel de actividad, ¿no? La caída en el nivel de actividad que el gobierno proyectaba el año pasado cuando hizo el presupuesto, que este año la economía iba a crecer 2%. Lo cierto es que cuando vos ves las consultoras ya te dicen que la economía va a caer, algunas te calculan en el orden de una caída de 1,7% del PBI, otras en el orden del 5%. Hasta el FMI recientemente ha reconocido que el FMI era de los más optimistas, decía que la economía argentina este año iba a crecer 2 puntos. En el último reporte ajustó sus proyecciones y dice que la economía este año argentina va a crecer 0,2%, o sea, no va a crecer. Claro. Lo cierto es que va a ser peor que eso, no es que no va a crecer, sino que la economía va a caer. Los datos de la actividad que va sacando mensualmente, por ejemplo, Orlando Ferreres, que ya los tenemos, da que en febrero la actividad cayó respecto a febrero del año pasado. Sí, claro. Y esto es un aviso de que ya el rebote que se estaba dando post pandemia ya llegó a su fin y ya estamos llegando a una reversión de esa tendencia con caída de la actividad que, claro, está impulsada por una inflación creciente, pero a su vez con todas las distorsiones que conlleva la economía, no solamente por la sequía, sino por los cepos, por estos tipos de cambio paralelo. Claro. Todas las distorsiones, atrasos, distorsión de precios relativos, que hace imposible que funcione el sistema de precios, que funcione el mercado y que la economía pueda crecer. Juanma, clarísimo como siempre, muy consistente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel, un placer. Un gusto, gracias por tu aporte. Lo importante, como vengo insistiendo, es que aprendamos de este desastre económico, que la inflación es un fenómeno monetario y que la solución pasa por un giro de 180 grados hacia un esquema de libertad económica. Pausa y el análisis de las elecciones en Río Negro, Neuquén y Río Negro. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium, para todo tipo de empresas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.